nosotros el ministro Manuel Troncoso, el doctor Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo del Gobierno de Entre Ríos. Gracias por venir, ministro. ¿Cómo le va? Bueno, gracias a ustedes. Un placer estar acá como siempre charlando y compartiendo. Estamos bien, trabajando mucho. Sí. Trabajando mucho. Con la prioridad o la mirada en la legislatura, el proyecto de reforma previsional es lo más urgente o lo que más le importa al gobierno o no necesariamente. Bueno, es muy difícil decirte, Antonio, que estamos detrás de una sola cosa, pero sí te puedo decir que esa cuestión que nombrás y que solayás es la más importante y la más estructural para nosotros. Y tomo una palabra que dijiste que me parece muy interesante. Generalmente lo que sucede en la administración pública y en el gobierno y en la gobernanza es que generalmente lo importante persigue detrás a lo urgente, ¿no? A la inmediatez, a lo inmediato. Y acá creo que estamos poniendo como prioridad algo importante. Tiene que ser lo más rápido posible, si tiene algo de urgencia, sí, pero más que urgente es importante. ¿Y a qué voy con esto? Que esta reforma jubilatoria que estamos buscando y que el gobernador decidió encarar es algo que se venía postergando durante muchos años en nuestra provincia. Me tocó vivirlo como diputado en la oposición en ese momento. Como legislador, sí, claro. Teníamos muchísimas charlas con el ex gobernador que nos transmitía la importancia de encarar este tema. Nosotros estábamos siempre dispuestos y contestes a eso. No se dio. Y ahora estamos... Es hacer historia y no tiene mucho sentido en este momento, pero si usted me tiene que responder en medio minuto, ¿por qué no se dio? ¿A quién le faltó voluntad política? Bueno, la voluntad política es del gobierno que lleva al Ejecutivo adelante, digamos. Siempre nos decían que iban a presentar un plan, un proyecto, un borrador. Le decíamos que estábamos contestes para trabajar sobre eso y ese borrador nunca ha llegado. Pero si ustedes les hubiesen hecho un guiño al gobierno, miren, les vamos a dar una mano, porque esto efectivamente necesita de determinados niveles de consenso, capaz que Bordet se animaba. Al final no se animó, no lo encaró, es cierto. No, pero era explícito nuestro acompañamiento a hacer algo. Después obviamente hay que discutir dentro de los márgenes de esa norma. Yo pensé que se iba a dar en el 2022, que era un año no electoral. Nosotros también, y casi, casi. Pero bueno, pasó lo mismo nuevamente, digamos. Ustedes dicen, y tienen razón, que los efectos virtuosos de esta reforma se van a ver dentro de unos cuantos años. También es verdad, y me gustaría saber en qué medida esto influye, también es verdad que una asistencia nacional mayor a la actual, cosa que ustedes podrían conseguir avanzando en esta reforma, los liberaría un poco en la diaria, ¿no? En los números de la provincia. ¿En qué medida importa más una cosa que la otra? ¿O cómo se conjugan esas dos cosas? Tomando un poco tu planteo, Antonio, acá había tres cuestiones al momento de abordar el sistema previsional de la provincia. Había un andarivel que lo podríamos llamar como el andarivel de los parches. Me refiero a cómo ayudas a que el agua siga circulando sin cambiar el caño. Poníamos parches al caño, poxilina le poníamos. Tomamos medidas en ese sentido. Claro. Estaba pensando en eso. Ustedes pusieron algún que otro parchecito. Sí, que hubo ruido, recuerdo, porque tuvimos que subir algún punto del aporte. Obviamente lo charlamos con los gremios de manera previa. Pero también siempre dijimos que eran medidas urgentes y necesarias. Pero bueno, tuvieron una contraprestación en términos de resultado. Había cuenta que logramos con esas medidas reducir el déficit en 600.000 millones de pesos anuales a 400.000 millones de pesos anuales en una tercera parte. Después tomamos las medidas que siempre hacemos referencias y no me voy a cansar de que el gobierno y el gobernador, casi de manera inédita, tuvo la valentía y el coraje de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el hecho de ser una cuestión federal, es la vía inmediata. Yo creo que es de lo mejorcito que han hecho en estos 2 años y pico. Y bueno, que también era necesario. Con eso pudimos ir a pelear por lo que nos correspondía, no por una regalía, sino porque lo que realmente nos correspondía y se nos adeudaba. Por vía de una mediación conseguimos un plan de pagos, lo están cumpliendo, lo están honrando desde el ANSES.
la cuota fue aumentando y ahora estamos negociando la última parte. Pero aún así con esas dos cosas no fue suficiente y ahora tenemos que ir por esta reforma. Y respondiendo una cuestión muy concreta que hacía referencia, podríamos conseguir aún más respaldo y ayuda de ANSES si nuestro sistema previsional provincial se asemejaría mucho más a los estándares jubilatorios y previsionales que marca el ANSES. No lo estamos, no tenemos por qué estarlo, porque decidieron que no, porque la armonización le pegaría al futuro jubilado entrerriano. Bueno, hay algunas cuestiones que sí creemos que son fundamentales. Una de ellas es, de alguna manera, terminar con la asimetría de edad jubilatoria entre varones y mujeres. Esto es algo que Nación lo hizo, generó una asimetría en la edad. ¿No lo pensaron para esta reforma? Sería un lío para discutir entre mujeres, varones. No, que vamos a ir por ese sentido. ¿Ahora? Vamos a ir por ese sentido. ¿Pero qué? ¿Hay que equiparar edad de varones y mujeres? Es una propuesta y una idea nuestra, obviamente la estamos... ¿Usted sabía esto, Martínez? Sí, claro, están dentro de... yo no lo había visto eso. Sí. La estamos... porque nos fallaron, ministro. ¿Por qué? Porque ustedes prometieron que ayer se iba a conocer el borrador. Un día antes, un día después. Sí, claro. Nosotros lo queremos leer, porque si no estamos hablando en el aire. Después. Lo van a tener. Entiendo que mañana y a más tardar pasado. Y es más que un borrador, es el eso espíritu. Yo no lo sabía. ¿Quieren igualar la edad de varones y mujeres? Sí, estamos convencidos de eso. Es una... ¿Van a salir con el pañuelo verde a decir igualdad? Entendemos que es ridículo, Antonio, que con lo que se han volcado las mujeres al mercado laboral en los últimos tiempos. Hay mujeres que son sostén de familia, trabajan los hombres a la par de las mujeres y viceversa. ¿Por qué no ir a una igualación, una simetría en ese sentido? Cuando también está sucediendo en muchísimas partes del mundo, digamos, ¿no? Acá, a mí no me gusta mucho la tesis iluminista que siempre lo que está afuera es mejor que lo que pasa acá, pero creo que tenemos una lentitud a la hora de copiar las cosas que están bien, digamos, ¿no? Y creo que eso es importante y no por eso sos menos soberano o menos defensor de lo nacional por copiar lo que está bien en otros sistemas. Ahora, usted, ministro, conoce bien los gremios de la provincia, ya debe haber estado viendo que hoy hay una manifestación en contra de esta reforma, varios gremios ya han tomado una postura distante y crítica hacia la reforma, antes inclusive de conocer este borrador o este texto con el inicio de los primeros diálogos. ¿Qué balance hace de este acercamiento hacia los gremios que han tenido? Pero eso, si hay ruido, debe ser antes de la reunión que tuvimos con el gobernador y los gremios. Hoy ACMER hace una marcha criticando la reforma previsional. ATE ya hizo una crítica Sí, pero ATE manifestó frente al gobernador la necesidad de una reforma, que eso no es menor. ACMER en algún punto también. Después la marcha, la movilización. Como que ACMER la movilización. Sí, pero entiendo que puede tener mucho más que ver con el cómo la discusión o una medida o un mecanismo. Son las dos cosas. Gremio. Se mezcla también el tema del pago por decreto. Eso puede ser. Pero se mezcla, pero está entre las consignas. Está también la reforma previsional. Puede ser. También entiendo que por eso puede responder más a un etos o un comportamiento estructural del gremio ante reformas que modifiquen el statu quo. Me deja volver a la pregunta anterior. Bajaron de 600 a 400. Vamos a suponer que sale, no sé si la de máxima del gobierno, pongamos una en el medio, ni la de máxima ni la de mínima. Eso automáticamente, más allá del efecto a largo plazo, automáticamente les genera una reducción del déficit. Bajar de esos 400 hasta dónde. Sí, Antonio, pero no lo tomes como descortés, pero me quedé con una cosa que simplemente quiero aclarar. Sí. Por iniciativa del gobernador convocamos a todos los gremios que tienen incidencia en el sistema de la caja de jubilaciones de nuestra provincia. Los 4 docentes, los 2 estatales, los 2 judiciales, APL y los municipales, la federación y SOYEM, 2 entidades gremiales. No hay una entidad gremial que no haya dicho o manifestado que no podemos no hacer nada, que algo hay que hacer. Insisto,
Genera incomodidad la discusión, genera incomodidad. Genera incertidumbre, genera incertidumbre. Hay una sensación de zozobra porque pues, se entiende que no es un tema tan cómodo, puede haberla. Pero en la mesa de trabajo, con el gobernador, gran parte de los ministros presentes, el presidente de la Caja de Jubilaciones, los sindicatos coincidieron en que hay que hacer algo. Y eso no es menor. Uh-huh. En relación a tu pregunta, Antonio, ¿cuánto más se podría reducir el déficit en un plazo corto o mediano? ¿El déficit inmediato de la caja? Sí. Bueno, entendemos que en varios puntos. No tengo el número exacto de puntos. ¿Más por el ahorro concreto o por la eventual ayuda adicional? Por las dos, por el ahorro concreto y por la ayuda adicional. Y te Según cuento Bañat por qué. va a ser lento, dijo, porque va a ser gradual. Claro. Va a ser muy lento y gradual, pero sí va a tener un impacto en el corto plazo. A ver, lo más importante de esta ley no es el corto plazo para nosotros. Y creo que ahí está el hecho valioso que está llevando adelante el gobierno y que decidió encarnar el gobernador. Generalmente estamos en un país, en una provincia. En Argentina la política se ha reducido al chiquitaje, al poroteo. Bueno, a ver cuánto me conviene esto y me da 2 o 3 votitos más. Acá estamos tomando una medida estructural y una reforma que va a impactar sobre todo en las generaciones futuras de nuestra provincia. Y entendemos la responsabilidad de este gobernador que dice, no, yo no gobierno solamente a esta generación de entrerrianos. No, gobierno para las generaciones que vienen. Y eso creo que es un hecho absolutamente meritorio y que habla de la responsabilidad total que él tiene. Pero volviendo al tema del impacto inmediato, creo que una de las medidas más importantes es lo que llamamos el desenganche. La actualización, el índice. El índice, pero también el desenganche paritario entre de activos activos y pasivos. para con pasivos. Y esto no quiere decir que, primero, y esto es muy importante, ningún jubilado actual va a ganar menos de lo que gana. De lo que gana hoy. O sea, La el desenganche para el futuro. El desenganche para el futuro. No se tocan derechos adquiridos, a diferencia de otras reformas jubilatorias que ha habido en otras provincias. Por eso también hay algo también de zozobra. Eso es muy importante. Ningún jubilado va a cobrar menos y no se tocan derechos adquiridos. Y de acá al futuro, el 82% móvil, que es la principal bandera del sistema jubilatorio entrerriano, que es un privilegio que muy pocas provincias tenemos y que ya pocos lugares en el mundo mantienen. La idea es que se mantenga, obviamente, y cuidarlo. Y estas medidas son en aras de eso, de cuidar ese 82% móvil y la soberanía de la Caja de Jubilaciones. Ahora, hay que ver cómo se llega o calculamos ese 82% móvil. En todos el resto de las provincias que tienen el 82% móvil, que son 3 más, y en todos los lugares del mundo que tienen el 82% móvil, que son pocos, el 82% móvil se calcula sobre el salario neto. Vos ganabas 100 pesos, cobras 82 pesos a modo de ejemplo. En esta provincia no. El 82% móvil se calcula sobre el salario bruto. ¿Está buenísimo? Está buenísimo. ¿Hay pasivos que ganan más que los activos? Bueno, es un privilegio. ¿Nos divierte o nos gusta ir para atrás con eso? No, pero es insostenible mantenerlo. El punto ese va a ser álgido en la discusión, me parece. Pero es insostenible, Antonio. ¿Se puede discusión. ¿Se puede modificar eso? Sí, ¿No hay claro. algún mandato constitucional que lo impide? No, vos lo que no puedes tocar son derechos adquiridos y el 82% móvil. La norma y el sistema es la de 82, no cómo se calcula. Acá se decidió calcularlo de esa manera. Alguien le va a decir, calcular el 82 sobre el bruto es una forma de bajar el... Sobre el neto. Sobre el neto es una... No, sobre el bruto. No, que calcule. Si vos tomás ese nuevo cálculo, de hecho bajás el haber. Alguien le va a decir, bueno... Si lo calculás sobre el neto sería menos que si lo calculás sobre el bruto, como se hace ahora. No. El tema es que acá no tenemos un 82% móvil. Tenemos un 110% móvil al calcular sobre el bruto. Y ese es el número. Tenemos un sistema que fácticamente paga el 110% móvil, pero que está preparado y meditado para tener un 82% móvil. Entonces, sumado a otras distorsiones más, no hay sistema que aguante, digamos. Insisto, la discusión es feliz. No es feliz. Es cómoda, no es cómoda. Pero también vinimos, y el gobernador siempre apela a esto, nosotros venimos a estar incómodos, no cómodos. Cuando estás cómodo te aburguesás,
te achanchás, y nosotros venimos a tomar medidas incómodas, y creo que lo estamos haciendo. ¿Qué nivel de consenso imagina en la legislatura? Para mí no sería lo mismo que el Senado lo aproba, porque esto se necesita una ley, que el Senado lo aprobara con el oficialismo y un peronista suelto, como ustedes han conseguido algunas cosas, o por unanimidad o casi. Para mí no sería exactamente lo mismo, porque justamente estamos hablando de lo que sería una política de Estado, ¿no? ¿Qué está olfateando ahí? ¿Es optimista? Yo siempre soy optimista, y además todas las medidas que venimos tomando en términos a la discusión de este proyecto, todos los mensajes y metamensajes que enviamos a los gremios, a la oposición, al oficialismo, el trabajo artesanal y casi de hormiguita que viene haciendo el presidente de la Caja de Jubilaciones con todo su equipo, hablando con todos los sindicatos, el otro hubo trabajo con la Asociación de Magistrados también, con todos los actores concurrentes en el sistema, creo que a la clara demuestra que nos interesa obviamente sacarlo con el mayor nivel de consenso posible. Vamos a tratar de construir alrededor de eso porque es un tema importante y creo que es con responsabilidad una medida que tenemos que tomar entre todos y nos tenemos que hacer cargo. Cuando otros nos hicieron cargo, nosotros nos venimos a hacer cargo. Y es la oportunidad, creo yo también, que tienen muchos, de que hoy le parecería más cómodo, tirar piedras o gritar, creo que es una posibilidad enorme de que se sienten convocados por el oficialismo a hacer su aporte, su granito de arena sobre un proyecto. Creo que es una oportunidad histórica y creo que la tenemos que aprovechar, digamos. Hay que sacar o correr las mezquindades estas de, que se haga cargo del oficialismo y se lleve el costo, ¿no? ¿Y ustedes también están dispuestos a ceder algo? Pero absolutamente, Antonio. Si no hubiéramos hecho todo el abordaje que hicimos de manera gremial, no hubiéramos tenido ayer la charla que encabezó el gobernador con gran parte de diputados del oficialismo y de la oposición y senadores del oficialismo y de la oposición. Estamos mandando el proyecto de borrador a más tardar entre mañana y pasado, a los fines de que puedan hacer sus aportes los sindicatos, los legisladores oficialistas, los legisladores opositores, y después obviamente enviarlo vía Cámara de Diputados a terminar en comisión. Estamos hablando con el ministro Troncoso. Otro de los ítems a calcular diferente o a reformar en este borrador puede llegar a ser la cantidad de años que se toman como parámetro para ese sueldo inicial, que ahora son 10, los últimos 10 años de aportes. Extenderlo a 15, a 20 sería alguna también solución a los números de la caja. Sí, eso es un tema que también estamos dispuestos a tocar. También la cantidad de años de aporte, habida cuenta también de la vida laboral y la esperanza de vida que se estira, digamos. ¿No? Si alguien se jubila antes y no completó los 30 años de aportes que pide el sistema, sigue aportando como pasivo. Exactamente, que siga por unos años más haciendo esa corrección como pasivo, digamos, hasta que cumpla sus años de aporte. A ver, uno supone que todas estas cuestiones en un Excel para un contador son muy bonitas, porque se gana un poquito acá, gana otro poquito acá, gana otro poquito acá. Pero no también cuando va a la realidad de estos diálogos con la oposición o con los gremios, puede suponer que no les va a caer simpático que recorten aquí y allá y allá. Que todas sean pérdidas, digamos, para los futuros jubilados. Es que en rigor el punto que no hay pérdida. Seba, yo siento que para un futuro jubilado, si uno calcula su ingreso, ¿con cuánto me jubilaría con esta ley tal como está dentro de 10 años? ¿O con cuánto me voy a jubilar con esta reforma? Un empleado estatal sí puede ver una pérdida, un docente, un médico, un policía. Pero yo entiendo que la pérdida sería si vos estás vulnerando o yendo impeius, digamos, para peor en un derecho adquirido, donde vos tenías algo y te lo quitan. Ahora en la mano no tiene nada, digamos, y la verdad que desde ya, a ver, el nutriente fundamental y el espíritu filosófico del sistema de seguridad social es la solidaridad. ¿Está bien? La solidaridad significa también una cesión, una concesión para que todos se puedan jubilar y hacer ese sistema sostenible en el tiempo. Lo que no es precisamente solidario y es egoísta es que la gran mayoría de los santarrianos
se jubilen por la Caja Nacional de Seguridad Social, la menor cantidad de entrerrianos se jubilen por la Caja de Jubilaciones de la provincia, y el déficit, que parece una entelequia, ¿con qué es el déficit? El déficit existe, es tangible, y es algo, es guita que pagamos todos. Eso es el déficit. Yo estoy de acuerdo, pero mejor igualar para arriba y no igualar para abajo. Siempre tenemos que igualar para arriba. Bueno, dentro, no, ustedes van a igualar para abajo. No, dentro de lo que se puede. La edad para arriba, en realidad. Pero, Antonio, ¿cómo no vamos a tirar la edad para arriba si hay más expectativa de vida, una caída abrupta de la tasa de natalidad? Yo tengo particularmente 60. en Entre Ríos. No, pero un tema. Entre Ríos, particularmente, tiene una caída abrupta de la tasa de natalidad en relación a la caída de la tasa de natalidad en Argentina. Las provincias del norte sostienen la tasa de natalidad, pero Entre Ríos se asemeja mucho más a la caída de tasa de natalidad que hay en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, donde disminuyó abruptamente. Entonces, cada vez vamos a tener más pasivos con más expectativa de vida y menos activos que lo sostengan, digamos. No hay, es maltusiano, digamos, también. Le pregunto lo siguiente, yo no soy empleado público, pero vamos a suponer que yo lo fuera. Tengo 60 años y 25 de aportes. ¿Me voy a jubilar con 65 dentro de 5 años? ¿Me repetís, Antonio? Yo tengo, 70 años. yo tengo 60 y tengo 25 de aportes en la Dirección de Estadísticas y Censos. Dentro de 5 años, cuando yo tenga 65, ¿me voy a jubilar? Bueno, precisamente esa gradualidad, ese punto de gradualidad de cómo se van aplicando, corrigiendo esa extensión de tiempo, es lo que tenemos que discutir fundamentalmente con la oposición y con los sindicatos. Pronostique. Me voy a jubilar, estamos en un bar un viernes a la noche. Ser irresponsable, pero la idea es que sí te puedas jubilar, claro que sí. ¿Con 65 y 30 de aportes? Y sí, yo me animo a decir que sí. Bueno, muy bien. Me animo a decir que sí. Hablando de números estructurales, salimos de acá. Avanzó más o menos en comisión el tema de conformar una comisión para analizar la deuda. La pregunta es, ¿buscan algo concreto? ¿Buscan democratizar la información, cosa que a mí me parecería muy bien? ¿O es un juego de chicanas con la oposición? Tanto como que yo no sé si la eventual comisión, por ahora el justicialismo no parece estar muy de acuerdo, yo no sé si tiene alguna posibilidad de hacer un dictamen vinculante. ¿Es para la discusión pública o sirve efectivamente para algo concretísimo? Yo creo que la información controla la acción. Y hay algo que soy bastante reiterativo con esto, pero una vuelta hace muchos años estaba leyendo un informe de ONU bastante grande de qué indicadores toma las Naciones Unidas en términos de desarrollo en los países o en la región. Y me sorprendió porque yo no lo tenía. Uno habrá pensado, no sé, PBI, tasa de natalidad, esperanza de vida, no sé, distribución de la riqueza, no. Y uno de los indicadores de ONU era flujo de información. Los países o las comunidades que más tendencia tienen a compartir información y que esa información fluya, tiene una tendencia natural o objetiva a ir al desarrollo. Eso me sorprendió mucho. Y lo que estamos acá buscando es precisamente eso. Hubo un planteo, y por qué no lo vamos a decir, de la oposición en algún momento, en términos de ¿para qué van a usar el dinero? Cuando en verdad ¿para qué van a usar el dinero? Están los presupuestos. Están los presupuestos. Y creo que tuvimos una claridad meridiana en ese sentido. Entonces, lo que dijimos es, investiguemos la deuda. La nuestra, también para atrás. Entonces, eso muy lejos de ser una chicana, es poner la información en la mesa y decir la verdad. Cuando pones la información en la mesa y vas con la verdad, creo que no hay pérdida posible, ¿no? Es pero tampoco hay efectos concretos, porque la toma de deuda, si bien la decide la legislatura, la toma de deuda, la negociación, cuando se sale al mercado, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Me parece que no veo materialmente cambios a partir de esto, más allá de la valorable difusión de información. Yo creo que toda medida tendiente a terminar con el oscurantismo, como muchísimas medidas 8 de gobierno que hemos tomado de que empezamos esta gestión, creo que son valiosos y creo que la gente los considera. Desde terminar con los gastos reservados, que era una caja oscurantista,
a poner los números y los porqués y las consecuencias de tomar deuda en los últimos 20 y pico años en esta provincia. Eso termina con un oscurantismo de información. Ahora, el planteo opositor de que se van a controlar ustedes mismos o que esta comisión va a tener una mayoría casi absoluta del oficialismo es atendible también. Como que faltan universidades, que falta más presencia opositora quizás en la integración. Sí, la comisión está integrada de manera mixta. Por el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual tienen mayoría ustedes, bueno, digamos. pero yo creo que siempre como oposición es fácil decir algo. También me hago cargo de cuando fui oposición yo, digamos, yo no señalo con el dedo, me hago cargo también de que a mí me resultaba mucho más fácil ser oposición que gobernar. Pero la verdad es que antes no había nada. Era habladurías y no había nada. Ahora hay una comisión bicameral compuesta por legisladores de todas las extracciones políticas. Bueno, mejor que nada. Es perfectible. Propongan que traigamos a las universidades. Me encanta. La verdad que me encanta que traigamos a las universidades. Humildemente no me llegó esta propuesta. No sé si algún otro miembro del gobierno le habrá llegado. A mí formalmente no me llegó. Pero me parece espectacular. Entiendo que ya lo discutieron en comisión y que el dictamen no se modificó, así que calculo que no, que llegará así al recinto. Soy ministro de gobierno, no me enteré exactamente lo que sé. Pero a mí, si me hubiera llegado una nota a mí, me lo hubiera impulsado porque me encanta, ojalá que estén en universidades. Ministro de Gobierno tuvo mucho protagonismo en las últimas semanas también por el tema paritario. Cerraron alguna paritaria estatal con UPCN de acuerdo, ATE en desacuerdo, UPCN gremio mayoritario. Yo me había notado acá cuando el ministro hablaba de la solidaridad y no ser egoístas. Para ser solidarios y no egoístas, el gobierno y el Poder Ejecutivo podrían cumplir con el mandato constitucional de no pagar en negro. Porque eso desfinancia IOSPER, desfinancia OSER y desfinancia Caja de Jubilaciones. Sí, también tenemos que cumplir con el mandato constitucional nacional del principio de progresividad laboral, de paritarias abiertas y permanentes, sin condicionamientos, que las tenemos. Y obviamente no nos cansamos de decirlo. A nosotros no nos enorgullece tener que ir a una paritaria con suma no remunerativa. Lo ha dicho el gobernador de su propia boca. Lo dijo el otro día en la reunión que convocamos a los sindicatos, que era por la reforma jubilatoria. Obviamente se dio el tema, Antonio, que estás haciendo referencia a vos. Pero es un oxímoron que ustedes vayan por ahí. Me pareciera, sí. Es un oxímoron, sí, pero es un oxímoron atendible, a mi entender, en tanto y en cuanto no es una actitud regular y estructural del gobierno. La gran mayoría de paritarias, me animo a decir que muy por encima del 70%, que negociamos y cerramos en estos 2 años de gestión, fueron con sumas remunerativas y bonificables. Después, la sábana corta y la estrechez económica y financiera te lleva casi a una díada perversa, digamos. O no te doy un aumento, o tengo que recurrir a una suma no remunerativa. Pero cuando sale esto en la reunión con el gobernador, que un gremio particularmente dice, pero acá ¿qué pasa? ¿Acá no hay una contradicción? Sí, nos hacemos cargo. Pero también nos hacemos cargo porque tenemos el compromiso de que las próximas paritarias vamos a ir a esquemas remunerativos y bonificables nuevamente. Esto no fue un tema que vino para quedarse. Fue un tema puntual para abordar unas paritarias donde en un momento económico, familiar, complejo, inyectamos dinero de manera inmediata en el bolsillo de las familias. Y bueno, y después volveremos a un esquema en las próximas paritarias remunerativo y bonificable. Un par de preguntas finales. Me imagino que las miradas habrán ido ahí al ministro de Economía para decirle, danos alguna certeza que en un par de meses va a cambiar este panorama, porque la recaudación viene cayendo. No soy ministro de Economía, no me gustaría estar en el saco de mi amigo Fabián, que viene haciendo un gran trabajo, la verdad. Nosotros la esperanza no la perdemos, y somos muy conscientes que la macro depende de los destinos de la nación y no de los destinos o de las decisiones de un gobernador. Nosotros podemos tomar medidas cíclicas, anticíclicas, que acompañen o no, pero la macro se define por el gobierno nacional y también por factores exógenos al gobierno nacional, como puede ser una guerra, digamos, no es menor el tema. Pero nosotros la esperanza tenemos, y la esperanza básicamente se circunscribe
a que todos estos factores, digamos, de ordenamiento de la macroeconomía puedan impactar definitivamente en la microeconomía. Me quedan 3 mini preguntas. ¿Es un sobresueldo lo de Colelo en Enersa? No, precisamente. ¿Por qué alguien va a ganar? Si algo hizo este gobierno es terminar con los sobresueldos, y ayer hablábamos justamente de eso en una reunión de trabajo. Cuando nosotros asumimos el gobierno, había casos de 2, 3 y hasta 4 sueldos. 4 sueldos acumulados, que eran para un círculo rojo del gobierno, pero es así. Mauricio Colelo es secretario general de la Gobernación y además es director en Yapser. Se quedó con el sueldo de Yapser y no con como secretario general, que es ad honorem. Yo soy ministro de gobierno ad honorem y tengo el sueldo de vicepresidente de Enersa. ¿Uno solo? ¿Tengo un sueldo solo? Obviamente. No se me cae la cara de vergüenza porque no tengo por qué estar avergonzado. Me quedé con el sueldo que es mejor. Ahora me rompo lo que me tengo que romper laburando, digamos. Lo saben mis hijas. No me haga la gran Adorni, que me estoy deslomando en Nueva York. No lo vi. Por lo del viaje a Nueva York. Dijo, me estoy deslomando en Nueva York. Pero bueno. Mi mujer pide que también, mi mujer me pide que nos deslomemos así como Adorni y que la lleve a Nueva York. ¿Esa reforma constitucional de la que se habló en algún momento ya quedó descartada? No está descartada. Pero tampoco estamos hablando mucho de eso. Estamos hablando de un tema. Lo dejaron medio en soledad a Troncoso con ese tema. No, yo es un tema que incluso militaría en soledad. ¿Sí? Sí. Estoy convencido. Pero no me siente. Está la agenda del gobierno y en algún momento la vamos a abordar. Le voy a decir una cosa. Yo he estado a favor de casi todas las reformas constitucionales de las que he sido testigo. Si ahora me plantean una reforma constitucional, digo que no, porque es definitivamente inútil y que me cumplan primero la de 2008 antes de venirme con una reforma. Y mire que yo soy recontra reformista, pero en esto no le veo sentido a esta reforma constitucional. Bueno, hay ahí los constitucionalistas lo van a hacer explicar mejor que yo, pero el padre del derecho constitucional, que es Ferdinand Lasalle, hace una distinción siempre entre lo que es la constitución formal y la real, ¿no? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se cumple de esa letra. Si te pones a pensar, la Constitución es una letra muerta. Nosotros tenemos cuestiones como en el 14 bis que hablan de la participación de trabajadores en la ganancia de las empresas, así por ejemplo. Así es. Y no se han cumplido. Consejo Económico Social, Defensor del Pueblo. También. Eso no obtura que vayas a reformar cuestiones que entendemos que son trascendentes. También porque no darle a la ciudadanía la oportunidad de participar acerca de esto, ¿no? No sé, un plebiscito. Creo que hay cosas muy importantes. Yo no creo que la gente se oponga a un sistema unicameral cuando hay 2 cámaras. No creo que se oponga, la verdad. No creo que se oponga a ponerle una edad jubilatoria a los jueces, como también otro trabajador. En el 2008 dijeron, vamos a estudiar la constitución nuevamente de un banco público en Entre Ríos, y todos nos hacemos los idiotas respecto de ese tema, porque con Eskenazi no se pelea nadie. Bueno, está bien, pero sí, nosotros ahí tenemos un sistema y un contrato que fue absolutamente heredado que nos ata por varios años, digamos. Tengo una muy breve. El año pasado hablamos mucho de reforma electoral. Una de las cuestiones que más dejó instituida esta reforma Entre Ríos es que se van a realizar las PASO, que para muchos partidos que no son del oficialismo son como una solución para organizar su interna. En Entre Ríos habrá PASO, según la ley provincial. Ahora Nación quiere eliminar las PASO directamente. ¿Qué puede pasar en Entre Ríos con eso? ¿Cambia el panorama? Las PASO son una herramienta más de la democracia. Creo que es una herramienta valiosa. Ahora hay que analizar y ver bien los tiempos que transcurren y cómo se encuentra, me parece, obviamente hay que decirlo con bastante antelación a la elección, pero hay que medir cómo se encuentra el humor político, me parece, de la sociedad y de la comunidad. Porque ahora habrá que pagarlas a las PASO desde acá. Yo creo que, habida cuenta de la situación compleja que estamos atravesando, el costo de una elección doble es enorme. Obviamente esto no desestimo para nada la PASO, y creo que, insisto, es una herramienta de pluralidad, de participación y demás, pero hay que analizarlo en un momento y en un contexto determinado. No sé si es el contexto determinado como para ir por una elección doble. A mí me gustan.
Bueno, la última. ¿Cómo le van a poner al varoncito? Tenemos algunas dudas. Hay un par de nombres ahí que pican en punta. No me diga que está entre Javier y Rogelio, porque me levanto y me voy. No. Octavio puede ser uno y Evaristo otro. Estamos Octavio ahí. y Evaristo. Son dos nombres que creo que nos tenemos que definir. Yo le voy a contar una cosa, para que vea cómo funcionaba el patriarcado en 1965, que es el año en el que yo nací. Estaba decidido que yo me iba a llamar Octavio. No te puedo. Y fue el padre, habló con mi abuelo y decidieron ahí nomás que yo me tenía que llamar Antonio. Patriarcado a full. Patriarcado, si los... Pero Octavio es lindo nombre. En mi caso es un matriarcado. Es matriarcado. Sí. ¿Cuándo va a ser papá? ¿En qué mes? En junio. Junio. Mediados de junio. Ministro Troncoso, gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias.